Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver el significado de los parámetros de un sistema de segundo orden oscilatorio basándonos en ejemplos y respuestas ante escalón de MATLAB. Repasemos brevemente la teoría subyacente. Supongamos que tenemos un sistema de segundo orden expresado así. Entonces, el valor final ante escalón unitario pues es g de 0, la ganancia estática, donde, bueno, pues si yo sustituyo aquí en s igual a 0, pues sale el coeficiente, el parámetro k. Y las raíces del denominador son estas de aquí, con la fórmula usual de la ecuación de segundo grado y que, metiendo el 2 dentro de la raíz cuadrada, sale dividiendo por 4 y queda esto, sacando paréntesis, queda esto, de modo que si el coeficiente de amortiguamiento es estrictamente menor que 1, lo que hay en la raíz cuadrada es negativa y esto acaba siendo esto de aquí, donde a la parte real de las raíces le llamamos sigma, a la parte imaginaria le llamamos frecuencia propia, de manera que la respuesta de este sistema tiene e elevado a menos sigma t y cosenos o senos de omega pt como respuesta libre más, bueno, pues si la entrada es un escalón, pues tendrá una constante. Nosotros vamos a gastar solamente el caso estable, coeficiente de amortiguamiento mayor que 0, y como alternativa a escribir esto, pues también podríamos poner que esto es igual a esto de aquí, donde en vez de como frecuencia natural de amortiguamiento, pues aquí a la derecha está parametrizado en términos de parte real y parte imaginaria de las raíces del denominador. Pero ya digo, en fin, son representaciones equivalentes y se pasa de la izquierda en azul oscuro a la rosa, pues haciendo las raíces del denominador, o de la rosa al azul, pues bueno, pues llamando a esta cosa omega n cuadrado y pues bueno, pues haciendo este cuadrado y expresándolo como un polinomio en S, pues se llega a lo de la izquierda. Entonces, bueno, pues esta es la teoría que ya digo vamos a aplicar solo a sistemas estables oscilatorios, porque si el sistema es inestable, pues no tiene mucho sentido, al menos en la práctica, describir su respuesta ante escalón, porque simplemente se va a infinito y ya está, eso no hay que conectarlo. Y si el sistema es no oscilatorio, bueno, pues entonces tiene raíces reales y entonces tampoco resulta conveniente trabajar con estos xi, etcétera, cuando, bueno, pues son exponenciales reales y es mejor, pues eso, trabajar solo con exponenciales y no con estas fórmulas que podrían tener solo exponenciales o podrían tener senos y cosenos. Con lo cual, pues esto es para analizar sistemas que tengan un transitorio oscilatorio ante, por ejemplo, escalón. Entonces vamos a hacer distintas simulaciones variando k, omega n, xi, sigma o omega p y dejando el resto de cosas que se puedan, digamos, constantes, para entender mejor con una imagen qué significa todo esto. Entonces, comencemos primero ante una primera simulación, la fácil, simplemente cambiar la ganancia. Vamos a simular una k variable con esto de aquí, omega n es 2, xi es igual a 0,25 y por lo tanto, pues este factor 2 xi omega n es 1. Y bueno, pues las raíces serán menos 0,5 más menos raíz cuadrada de 15 partido por 2 por la unidad imaginaria. Esto es sigma, esto es omega p y bueno, pues aquí tengo sigma y omega p. De modo que, bueno, si lo único que cambio es la ganancia, pues la respuesta va a ser siempre la misma, pero simplemente pues multiplicada por una constante de proporcionalidad, cada vez mayor y mayor. Vamos subiendo la ganancia, va subiendo el valor final, y simplemente, por tanto, la ganancia es la amplificación en el eje vertical
de una misma forma básica. La ganancia es el concepto más sencillo de entender. Si sé la respuesta, pues doble ganancia, pues lo mismo pero multiplicado por 2 en salida. Bueno, pues este es el tipo de respuesta que, bueno, pues si las superpongo todas, pues puedo montar esta especie de peliculita donde, bueno, pues básicamente, como hemos dicho, es una misma forma escalada en el eje vertical. Vamos a ver ahora, en vez de con variación de k, pues ahora vamos a dejar k como 1,5, omega n como 2, o sea, omega al cuadrado 4, y vamos a variar xi entre 0 y 1. De modo que con xi igual a 0 tenemos una respuesta ante escalón marginalmente estable, o bueno, marginalmente inestable, una oscilación mantenida que no va a 0. No lo consideremos estable, porque para nosotros estable es todo lo que acabe, digamos, en un equilibrio constante. Y bueno, tengo aquí en este diagrama dos polos, la línea vertical es justo el eje imaginario, dos polos imaginarios puros, y conforme voy aumentando el coeficiente de amortiguamiento, pues esto ya se hace estable, más estable, más estable. Entonces, pues resulta que el módulo de las raíces de la ecuación característica, o sea, el módulo de los polos, pues es omega n, el módulo de los polos es constante, los polos están en un círculo en el plano complejo de radio constante, centro cero, y conforme tengo más factor de amortiguamiento, pues lo que ocurre es que ese círculo va teniendo menos parte imaginaria, omega p va disminuyendo, 1,98, 1,97, 1,96, 1,95, y la parte real sigma va siendo cada vez mayor, más negativa, 0,43, 0,45, 0,48, 0,5, etc. Voy teniendo, por tanto, un tiempo de establecimiento más corto y también una sobreoscilación más pequeña. Vemos que va decreciendo la sobreoscilación, decreciendo el tiempo de establecimiento y una frecuencia de las oscilaciones también más pequeña. Entonces, bueno, pues esta es la respuesta conforme vamos aumentando el amortiguamiento y dejando la ganancia y la frecuencia natural constantes. En el momento en el que la sobreoscilación es menor del 2%, pues ya digamos que el tiempo de establecimiento 2% ocurre antes del tiempo de pico. Bueno, básicamente ya es un pico prácticamente imperceptible. A partir de un amortiguamiento de 0,9, casi lo podríamos confundir con un sistema no oscilatorio. 94, 98, bueno, y ya pues xi igual a 1 es el que tendría un par de polos reales y dejaríamos de estar interesados en estas fórmulas de sistemas oscilatorios. Vamos a volver a ver la peliculita de lo que pasa lo podéis pausar si queréis y bueno, pues aquí vemos lo que ocurre cuando omega n, el módulo de las raíces, se mantiene constante, pero el argumento de las raíces es cada vez más cercano
a 180 grados. Cada vez hay una respuesta más rápida y menos oscilatoria. Cuando psi está cercano a 1, la oscilación ya es imperceptible porque la exponencial acaba antes que el seno y el coseno del pico. Y el final de la simulación es el amortiguamiento crítico que vemos aquí. Vamos a hacer ahora una tercera simulación, que va a ser el de mantener xi constante a 0,25, pero variar omega n. Entonces el modo de los polos será lo que cambiará, pero este xi está relacionado con el argumento de los polos, con esta expresión, y entonces pues al mantener xi mantendremos el argumento de los polos constante, como vamos a ver en esta simulación. Digamos que ahora lo pongo así todo en peliculita. Vemos el lado derecho, unos polos con argumento constante, pero módulo cada vez más y más grande. Entonces, pues lo que ocurre, ahora lo veremos poco a poco, es que esto es el equivalente a un zoom en el eje horizontal. Digamos, la misma gráfica, pero más comprimida en el tiempo. Si empiezo con omega n igual a 1, pues el módulo de los polos es 1 y el argumento, bueno, pues lo que diga arco coseno de 0,25 será el coseno de este ángulo que hacen, digamos, estas dos cruces con el eje real. Y tengo aquí pues este tiempo de pico y un tiempo de establecimiento lento, parte real pequeña, con omega n igual a 2. Pues la cosa es el doble de rápida, el pico, el doble de rápido, el tiempo de establecimiento la mitad que antes, el triple de rápido, 4 veces más rápido, 5, 6, etcétera, 7, 8. Vemos que es la misma figura, pero comprimida en el eje de tiempos. Pero digamos pues que tiene la misma sobreoscilación, pero pues tiempo de establecimiento, tiempo de pico y frecuencia de las oscilaciones son proporcionales a este omega n que está creciendo. Y como hemos dicho, el coseno de este ángulo es el coeficiente de amortiguamiento xi. Bien, para continuar con nuestras simulaciones, hasta ahora estábamos en la forma azul, cambiando k, xi y omega n, y ahora, bueno, cambiar k es lo mismo, pero vamos a hacer simulaciones en la forma rosa de aquí, cambiando sigma o omega p, cambiando parte real, dejando parte imaginaria constante, o viceversa. De modo que vamos a empezar con k igual a 2, parte imaginaria igual a 2, y la parte real sigma la vamos a cambiar. Entonces, lo que debe pasar es que la frecuencia de las oscilaciones, que esa parte imaginaria debe mantenerse, pero cada vez el transitorio será más rápido y más amortiguado. El tiempo de pico es el mismo, pero cada vez tengo menos sobreoscilación y el amortiguamiento también hace que el transitorio sea más rápido, el tiempo de establecimiento, las exponenciales cambien, se desvanezcan antes. Y aquí tenemos el efecto de cambiar la parte real. Y que pues en este momento, con un pico menor del 2%, porque xi es ya 0,77, pues ya casi el pico se produce después de que el transitorio haya acabado. Xi igual 0,85, cada vez más amortiguado, y sería imperceptible en la práctica. Vemos que
aumenta xi y también aumenta omega n. Aumenta el amortiguamiento y aumenta el módulo de las raíces, claro, al aumentar pues, la parte real y dejar la parte imaginaria constante, porque ya digo, el módulo pues, es real cuadrado más imaginaria cuadrado y el amortiguamiento está relacionada con ese ángulo cuyo coseno es el amortiguamiento, pero en fin, pues la tangente también es parte imaginaria entre parte real y cuanto más parte real, menos ángulo. De manera que al principio pues tenemos raíces con un ángulo grande, un coseno pequeño, y al final pues mis raíces tienen un ángulo menor, un coseno más cercano a 1, un amortiguamiento mayor. Pues aquí tenemos la animación que, bueno, la ejecuto ahora ya en plan película. Pues podéis ver el efecto y pasar la cámara lenta o cámara rápida. Esto es cambiar la parte real y dejar parte imaginaria constante. Y ahora pues vamos a hacer al contrario. Vamos a dejar la parte real en 0,75 y vamos a cambiar la parte imaginaria y voy a empezar con la parte imaginaria alta, una frecuencia de las oscilaciones alta, pero digamos el tiempo de establecimiento baja la frecuencia de las oscilaciones, pero si la parte real se mantiene, pues entonces el tiempo de establecimiento también se mantiene. Lo que ocurre es que las oscilaciones tienen una frecuencia más baja y también el amortiguamiento, el coseno de este ángulo, también aumenta y por tanto pues la sobreoscilación disminuye y bueno, pues claro, como la parte imaginaria frecuencia de las oscilaciones disminuye, pues también el tiempo de pico aumenta. Y el pico es cada vez menor porque estoy más amortiguado. Entonces esta es la simulación que mantiene parte real y disminuye imaginaria. Hasta que si la parte imaginaria fuera cero, pues llegaría a amortiguamiento crítico. Si ahora lo hago en película superponiendo todo, pues vemos que efectivamente todo se pone encima de la misma envolvente exponencial, digamos, dada por el sigma. Y lo que ocurre es que, bueno, pues cada vez la oscilación es de menor frecuencia. Aquí vemos, pues, en peliculitas sin superponer, pues este efecto. Con lo cual, con esto concluimos. Resumiendo, en este vídeo hemos visto estas parametrizaciones azul o rosa de los sistemas de segundo orden oscilatorios y hemos hecho simulaciones cambiando la ganancia, que es fácil, pues todo es simplemente un escalado vertical, cambiando omega n, que también pues era un escalado horizontal de una misma respuesta, y luego ya pues cambiando el amortiguamiento xi y manteniendo omega n, o en la parametrización rosa, cambiando parte real y manteniendo imaginaria, cambiando parte imaginaria y manteniendo parte real, etc. Y con todas estas simulaciones hemos visto pues, diferentes peliculitas del efecto de todos estos cambios de los parámetros. Con lo cual, con esto concluimos. Gracias por vuestra atención.